nacer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo la luz. Muy buenas, queridos vinonautas. Una vez de nuevo con ustedes, con nuestro programa Arte y Vino. Ya estábamos deseosos de volver a compartir con ustedes, que como siempre decimos, con esos comentarios que después de cada programa nos hacen tan bonitos y con tantas sugerencias. La verdad que es una maravilla poder interactuar con ustedes de esa manera. De nuevo, muy felices de estar aquí. Hoy un poco nervioso porque ustedes, los que han seguido nuestro programa, saben que habitualmente yo hago una presentación y digo que tengo a mi lado personas muy importantes, mi productor Pablo y el invitado, que es una sorpresa. Pero en este caso, hoy mi productor Pablo me ha pedido de favor que no invitara a nadie, que él quería hacer un programa sorpresa, que quería sorprenderme, que quería hacer algo diferente, y estoy nervioso porque realmente no sé qué es lo que quiere hacer. Bienvenido, Pablo, cuéntanos cuál es la idea. Oye, gracias, Javier, por escuchar. Primero que todo, saludar a los que nos ven y nos escuchan, decirle que estamos, como siempre, en Roku, Fight TV, Euforia, YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Oye, nada, sencillo. Este programa, cuando lo soñamos, la idea era hablar de vino. De hecho, hemos recibido muchas solicitudes de personas que nos escuchan y que nos ven y que nos han pedido que hablemos de vino. Y yo les he contestado que sí, que efectivamente la idea es esa. Y hemos estado hablando de vino, solo que la gente me ha pedido más, que se hable más de vino. Y yo hoy voy a complacer a los que nos han pedido. Y la sorpresa es que el artista hoy aquí es Javier, que el invitado es Javier y que hoy yo le voy a preguntar a Javier todo lo que me dé la gana y que hoy esto va a ser con permiso, que te voy a poner en un compromiso. Una hora de con permiso te voy a poner en un compromiso. Hoy es una hora aquí gozando y guarachando con Javier y el vino. Sí, ¿qué te parece, mi hermano? Me parece estupendo, porque es verdad, Pablo. Bienvenido. Es verdad, Pablo, que estamos muy felices de que ha habido muy buena acogida del programa. Claro. Pero la gente que nos conoce y que nos conoce fuera, que sabe que hay la posibilidad de desarrollar mucho más el tema del vino. No es que todos los programas vayan a ser así, pero sí que nos ha dicho que por qué no hablábamos un poquito de otras cosas y ampliábamos un poco la parte del vino. Yo humildemente no quería, pero bueno, te agradezco. Sí, no, había que hacerlo ya y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Claro. Miren, yo conocí a Javier en un lugar, que después vamos a hablar de esos lugares, en un lugar donde yo conocí a Javier y muy humildemente él se me presentó como sommelier y a mí me llamó mucho la atención. Digo, wow, un sommelier, qué bueno hablar de vino, me gustan los vinos, me gusta la cultura vinícola, me considero un vinonauta, como me enseñaste, un vinonauta, y la idea era hacer un programa de vinos, pero después la idea se convirtió en un sueño. Yo decía ahorita que Javier es de los amigos que ayudan a aterrizar sueños. Gracias. Y tú me has ayudado a aterrizar el sueño sobre el tema de los vinos. Y decidimos empezar el programa como la gente lo ha visto, pero yo creo que tenía que llegar este momento, porque lo lógico es que lo hubiéramos hecho al principio, pero como aquí vale todo y no hay pasiones ni prejuicios, nada, lo estamos haciendo en esta etapa que con el favor de Dios ha sido muy buena para el programa. Javier Méndez, ¿verdad? Méndez. Oye, tiene nombre de pelotero. Pelotero cubano de industriales. De industriales. ¿Tú eres industrialista también? No, yo no soy muy aficionado. Acuérdate que al ser español sí, no hay mucha cultura sí. Ni posibilidad de ver pelota en España. Entonces yo he venido un poco a saber de la pelota casi llegando a Miami, ¿no? Difícil, pero bueno. Sí. Javi, coméntame algo. ¿De qué lugar de España eres? Yo soy, madrileño, de Madrid. Soy madrileño. No te voy a preguntar la fecha de nacimiento porque les puedo decir que Javier y yo somos contemporáneos. Así que nosotros nacimos en 1900.com. Pero no hay miedo. Si hay que decir la fecha de nacimiento, se dice que no hay ningún miedo. Con ese rostro lo puedes decir. No hay ningún miedo, Oye, madrileño.
Javi, tu primera infancia, ¿cómo transcurrió? ¿Normal? ¿Entre viñedos? ¿Entre qué? ¿Cómo es la cosa? No. ¿Jugando fútbol? ¿Qué hacías? ¿Cómo fue la infancia? Yo jugaba al fútbol y jugaba al tenis. Oh, de hecho, hay algo porque hace mucho tiempo ya de esto, ya soy una persona mayor. Pero yo fui tenista profesional. Qué bien. Hasta los 20 años más o menos. Y ahí ya había que escoger un poco entre los estudios y eso, y hubo un momento delicado que tuvo que tomar una determinación y bueno, me dediqué al tema estudio y tuve que abandonar el tenis profesional, pero bueno, tuve bastantes años primero combinando fútbol y tenis, y luego ya cuando pasé al plano profesional haciendo única y exclusivamente En estos tenis. momentos practicas deporte, aunque sea de manera ocasional. Hago gimnasia, corro, eso, pero ya deporte de raqueta. Eso, no. Bueno, algún día tendremos que regresar, Tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Oye, Javi, coméntame. Me dices que tuviste que incorporarte a los estudios. ¿Qué estudiaste? Lo primero, me has hecho una pregunta que yo creo que no te la he respondido bien, porque me ha dicho cómo transcurrió tu infancia entre viñedos. Sí. No, igual que en España no hay cultura de pelota, sí hay una cultura muy grande de vino. Claro. Y lo que sí nos pasa a todos los españoles, ninguno te puede decir lo contrario, acaben siendo sommelier o no acaben siendo sommelier, es que no hemos transcurrido cuando éramos pequeños con nuestros padres y nuestros abuelos en muchas tertulias, en muchas comidas, tanto en la casa como en restaurantes fuera, y que una de las cosas importantes que había en la mesa siempre era el vino. Siempre era el vino. Siempre era el vino. Y nos hemos criado como viendo eso como algo muy normal. Y muy escuchando siempre en muchos momentos las conversaciones de muchas cosas, pero a veces también de vino, dando nuestros padres, nuestros abuelos, opiniones de qué les gustaba, qué no les gustaba. Y eso incluso ha variado también mucho con el tiempo, porque el vino es un reflejo de la comida de cada país. Luego seguramente me vas a hacer preguntas. Sí, vamos a profundizar en eso. Sobre eso. Pero el vino es un reflejo de la comida de cada país. Entonces, cuando yo era pequeño, la cultura culinaria de comida en España era de platos muy fuertes. Muy fuertes. Era muy típico, pues, cosas con chorizo, con judías, con alubias, con frijol, como dicen con ustedes. Garbanzo, cosas muy fuertes. Panceta. Con lo cual, en aquel momento, los vinos que estaban de moda o los vinos que más se consumían en España eran vinos que aguantaran ese poder de esa comida, ¿no? Ya. Con el tiempo, España se colocó como uno de los países de vanguardia, incluso en modernidad de cocina, junto con Francia, Perú y otros países. Y llegaron estos chefs maravillosos, Ferran Adrià y toda esta gente que estuvo ganando durante años y nominada y ganando durante años el mejor restaurante del mundo, mejor tal. Entonces, esa comida se fue haciendo más elaborada, más gourmet, diferente, y los vinos fueron evolucionando en esa misma dirección. Allá vamos a llegar. Me imagino que en algún... me imagino no. Hay algo muy importante que vamos a sostener en esta conversación, que es que vamos a hablar de maridaje. Entonces, pero antes de llegar allá, yo quiero que Javier me reafirme algo o sea, creciste en un ambiente de vinos, por decirlo de alguna manera. Sí, España tiene un ambiente de vino. Y eso Madrid me imagino que ayudó a formar tu interés e intención por la carrera o la profesionalización como sommelier, ¿sí? Te voy a contar la historia porque tuvo mucho que ver. Sí. Pero yo me hago sommelier por casualidad, y la historia es bien típica de España, ¿no? Yo trabajo en una compañía de developer, de tema de constructores. Yo era dueño, era socio. Yo ya en esos momentos era un fanático del vino. En España hay muchos clubs de vino donde tú te haces membresía y claro, te mandan muchísima información y te mandan todas las tendencias de vino. Y yo a todo eso, yo lo tenía. Yo era dueño, estaba afiliado como a 3 o 4 membresías de los clubes más importantes, recibía vinos todos los meses. Eso yo eso ya estaba. Pero en ese momento, como developer,
éramos dos socios. Mi socio llevaba toda la parte de arquitectura, él era arquitecto, Sí. llevaba toda la parte técnica de proyecto y yo llevaba toda la parte de negocio del ese. Y en España todos los negocios, Pablo, se cierran en una mesa comiendo. Diríamos, como me has dicho otras veces, que una buena conversación, un buen negocio no se cierra con una ensalada, se cierra con un vino. Obligado. En España, eso de mandarse emails y contestar por email o por mensaje no existe. Entonces, si tú quieres cerrar un trato de cualquier cosa interesante, importante, al final siempre acabas teniendo que quedar con la persona físicamente en vivo y casi siempre es comiendo, almorzando y bebiendo. Y entonces a mí me pasó una cosa muy curiosa y era que nosotros hacíamos developer en los pueblos de alrededor de Madrid, que son pueblos de gente mayor, muy tradicional, muy clásica, y nos reuníamos con gente para comprarle el suelo o los alcaldes de los lugares para conseguir las licencias. Todo y eso. esas cosas, claro. Y nos pasaba que yo ya en ese momento tenía un conocimiento muy grande de vino y yo me juntaba con gente mayor que bebían vinos muy viejos, muy clásicos, muy de mis abuelos, ¿no? Sí. Y no había manera. Cuando quedábamos para comer, cada vez que el chiquito joven, yo en ese momento era joven, cada vez que el chiquito joven iba a proponer cualquier cosa, tú no sabes, tú eres joven. Entonces un día le dije a mi socio, ¿tú sabes qué? Nunca pensé que al final iba a ser mi profesión, ni iba a vivir de eso. O sea, más bien lo hice por placer, ¿no? Claro. Porque yo era un gran aficionado al vino. Entonces me apunto a un curso de sommelier en la Escuela de Toledo y me saco un título que fueron 500 horas, fueron muchas horas. Muchas horas, sí. Para un hobby. Pero evidentemente eso me sirvió mucho porque me pasaba que ya en ese momento cuando íbamos a eso y yo intentaba hablar y alguien iba a contarme y a mí se decía, no, espérate, que estás hablando con un sommelier graduado. Él es sommelier y está... Y bueno, yo creo que eso fue una cosa que al principio yo la usé mucho en aquel trabajo, porque yo me acuerdo que jugaba un poco con mis invitados o con la gente con la que quedaba a comer y yo un poco indagaba en sus gustos y buscaba lo mismo que le gustaba, pero en vinos mucho más modernos, de más tendencia, cosas más suaves. Y ahí fue donde yo, de alguna manera, aunque lo di en el curso sommelier, donde yo empiezo a practicar el maridaje. Porque yo lo que quería de alguna manera era sorprender a esas personas con las que yo quería cerrar el negocio, de tal manera que aquella experiencia fuera una exquisitez, claro, y tuviera que ver una cosa con la otra. Sí, porque me imagino que en España un buen vino era un personaje dentro de la trama del cierre de negocio, y me imagino que como profesional dice mucho de Javier, ese que está negociando, pero que además sabe sugerir un buen vino, sabe sugerir. Daba caché, daba nivel. Daba caché porque era el dueño de la compañía, pero que a su vez era sommelier y tenía esa y estás claro. hablando, ojo, muy importante situarse en el contexto. Estás hablando de un pueblo. O sea, no estás hablando, o sea, en Madrid, pero son los pueblos de Toledo de alrededor, que son pueblos chiquititos, con la iglesia, el bar, tú sabes, pueblos pequeños. Entonces, en esos pueblos, el que incluso al mismo alcalde o a la misma persona le daba también caché venderle eso a una persona que de alguna manera fuera un poquito ilustrada. Claro. Oye, qué bueno, me da gusto eso. Entonces, estamos diciendo que llegaste a sommelier un poco que por casualidad, ¿sí? Por hobby. Porque me gustaba mucho y en un momento determinado me pareció que era de utilidad, sí. Nunca pensando que yo al final me iba a dedicar a eso. Aclárame algo. ¿Cuál es la función principal de un sommelier hoy en día? Bueno, esta es la pregunta del millón. Necesitaríamos otra hora más. No, pero es interesante. Bueno, sí. Vamos a empezar por el principio, lo que es un sommelier. Si nos vamos a épocas muy, muy, muy antiguas, el sommelier comienza siendo la persona que probaba el vino que le daban al rey, antes del rey. Por si estaba envenenado. Entonces, sí. si el sommelier no se moría, entonces ya el rey bebía. ¿Se murieron muchos? Sí, algunos. Pero no llegaba a morirse el rey normalmente. Sí. Entonces el sommelier empieza como teniendo un poco esa función de protección con respecto al vino, pero de la autoridad, ¿no? Que en ese momento era el rey. Después de eso evoluciona un poco y lo que hace el sommelier es
que como el rey viaja, se mueve, va a la guerra, etcétera, etcétera, y tiene que mover, él es la persona que viaja con el vino del rey y vigila que todo esté en orden, en condiciones, a buena va subiendo de temperatura. rango. Va subiendo de rango. Más adelante, ese mismo sommelier se le va ampliando, ya cada vez hay más medios, y se va ampliando su función. Y es la persona que también, cuando hay los eventos reales, cuando hay... ya si te fijas bien, al principio el sommelier es como una figura del rey nada más, o sea, como muy limitante, pero a poquito que se va abriendo, se va como abriendo para el resto de la humanidad, ¿no? Sí, se Entonces, va ahí ampliando. empieza siendo la persona que Sí. elige lo que va a pasar en cualquier tipo de evento o recibimiento de otro rey o cualquier cosa, y que tiene que estar pendiente de que todo sea del agrado, qué vinos van para los caballeros de primer nivel, qué vinos van para los de eso. O sea, él ya ahí en ese momento tiene una función más amplia y empieza a discriminar. Sí, Empieza a cosa discriminar. fuerte. Realmente hasta hace bien poco debería ser la función, tú me preguntas, actual. Realmente tú deberías de tener en un restaurante, en un buen restaurante, bueno, en un restaurante que se precie siempre debería haber alguien de entre los meseros o de entre la gente, por lo menos uno que tuviera conocimiento de vino y que pudiera aconsejar o asesorar o guiar a la gente que está sentada ya veremos por qué, porque luego vamos a llegar al punto del maridaje, que nos va a explicar por qué. Desgraciadamente, a veces tener una persona que sepa de vino de verdad es costoso. Entonces, solamente en algunos restaurantes, sobre todo de Europa, Sí. o en Miami hay muy poquitos. Hay algunos en Brickell, pero hay muy poquitos restaurantes donde hay un sommelier de verdad, que debería ser la persona que cuando la gente pide la comida, aparece él y él sugiere. Propone, que ahí entramos en lo del maridaje. Propone en base a qué. En base a al tipo de comida, a lo que vayan a tomar, salsas. a las salsas, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pretendiendo en un restaurante donde tú haces una comida muy rica es que la gente se vaya con una super experiencia. Y si la persona en su desconocimiento tiene una mala opción, muchas veces esa combinación Es destruye lo maravilloso que tú hayas hecho en la cocina. El vino lo puede destruir en un minuto si la combinación es mala, ¿no? Y viceversa. Teniendo en cuenta eso que me estás diciendo, voy a otra pregunta. ¿Qué se necesita para ser un buen sommelier desde tu punto de vista? Bueno, hay una parte que es estudiada, y hay otra parte, como en todas las profesiones, como músico, como cualquier cosa, que tiene también un poco que ver con tus habilidades. Siempre vas a tener esa duplicidad. Sí te voy a decir algo, Pablo, y te voy a ser honesto. Un sommelier que tenga buena la base de teoría, va a ayudarle mucho en la parte de cata. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes muy claras muchas cosas de teoría, la parte de cata va a descartar muchas cosas. Entonces te va a ayudar. O sea, yo hubo una época, en estos momentos no estoy igual de activo como sommelier en catas diarias como estuve durante un tiempo, pero me acuerdo que en aquel tiempo el hecho de tú tener esa base tan grande hacía que muy rápidamente pudieras detectar muchas cosas de un vino por omisión. O sea, por decir, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser, tiene que ser por aquí porque este vino tiene estas características. Muy bien, me has dicho algo que, o sea, has entrado ya en técnicas y cata. Estoy aprendiendo, ¿eh? Todavía, estamos en eso. Estamos en eso. Oye, coméntame, ¿cómo tú describes un proceso básico de cata o de catación de vino? ¿Cómo lo describes? Bueno, primero, ya que vamos a hablar, hay dos cosas que son diferentes, que a veces la gente las confunde. Una es la cata y otra es el maridaje. Vamos un poco a explicar. La cata es la forma en la que el vino pasa en vista, en nariz y en boca, para que tú saques todas las cualidades que tiene ese vino, para tú saber lo que tú te estás bebiendo y para tú saber lo que hay ahí. No es directamente metes el vino a la boca y catar. Eso tiene que pasar por un proceso donde antes de eso tú tienes que chequear un par de cosas, que luego llegaremos a eso.
el maridaje tiene una parte de cata. Por eso digo que la gente a veces lo confunde. El maridaje es una cosa que va en varios tiempos donde tú combinas comida y bebida de tal manera que tú puedas hacer una combinación correcta para ensalzar los aromas, los sabores, los olores y todo lo que tiene un vino para que tenga sentido. Como te decía antes, Pablo, perfectamente puedes estropear un vino, una comida o las dos cosas con una combinación desastrosa. Sí. Y el maridaje es mucho sentido común. Pero lo que te decía, cata es solo vino. Solo vino. Maridaje es cata con comida. Allá vamos a llegar. Antes de llegar al maridaje, quería preguntarte dos cosas. Una, en primer lugar, las técnicas, el manejo de bodega, o sea, esta parte, bueno, ya sabemos que son diferentes uvas, se cosechan. Ese proceso entre cosecha y bodega, ¿pudieran resumírmelo muy rapidito para que un poco que se entienda? Hay dos personajes fundamentales en el mundo del vino, que son el enólogo y el sommelier. ¿Cuál es la función del enólogo? El enólogo es el creador, es el que le dejas el cuadro en blanco y lo pinta, ¿no? Ya. Y el sommelier, como si dijéramos, es la persona que una vez que el cuadro está pintado, lo describe, lo desarrolla. Entonces, el enólogo es la persona que el enólogo es muy importante, es importantísimo. Yo diría incluso humildemente que mucho más que el sommelier. El enólogo es una persona que analiza el suelo, el lugar, las uvas adecuadas para el sitio, en función de si el terreno es rocoso, es húmedo, es seco, es árido. Todo eso influye en muchas cosas, en la elección de si el vino, lo correcto o lo ideal, no lo correcto, es hacer vino blanco, vino tinto, con qué uvas es mejor hacer el vino en ese lugar. Tienes que tener también en cuenta la altura, es fundamental. Si la bodega está a nivel de mar o está bien alto, porque hay unos cambios de temperatura muy bruscos que favorecen a unas uvas y a otras no. Hay muchos factores que el enólogo escoge, decide, y a partir de ahí tiene que pensar en el rendimiento de la bodega y tiene que pensar en muchas cosas. Me parece que es bueno profundizar, Pablo, ya que me has hecho la pregunta. Sí, claro. Por ejemplo, el enólogo tiene que decidir qué parte de la uva que tiene la va a destinar a vino joven o a vinos con crianza. Sí. Con lo cual, tiene que hacer, por un lado, lo que le apetece como enólogo, que es creador, que es artista, pero por otro lado, con la suficiente inteligencia, junto con el dueño de la bodega, si no es el mismo, a veces son el mismo, el enólogo a veces es una bodega familiar y es uno de los hermanos, pero cuando no lo es, también se tiene que poner de acuerdo qué es lo que va a ser rentable, porque normalmente el vino joven es un vino que está muy rápido a la venta y te genera ingresos, y generalmente los vinos con crianza son vinos que se demoran muchas veces en salir, 2 años o más, y te está parando la posibilidad de ingresos durante más de 2 años. Sí, de mercancía inmovilizada. Con lo cual, ahí él tiene un trabajo muy complicado. Y luego tiene otra cosa que también es muy importante y que encima es al azar y ni siquiera la puede controlar. El sommelier prácticamente lo puede controlar todo, pero el enólogo desgraciadamente no. Que es, por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado en las películas que dice la cosecha del no sé cuánto, el 93 fue una cosecha muy buena. Sí. Bueno, ¿a qué se refiere cuando habla de cosechas muy buenas? Se refiere, por ejemplo, a que ese año hubo nevadas, hubo granizos, hubo temperaturas o tempestades o climatología que han hecho que de una posibilidad del 100% de uva que podría salir de una eso, a lo mejor sale el 30, el 40, el 50. Entonces, por ejemplo, cuando hay una posibilidad de 100 y sale el 80 o el 90, la cosecha fue espectacular. Pero cuando sale menos del 50, generalmente son que dicen, ese año la cosecha fue malísima. Es porque no es que solamente salió de la cantidad que podía haber salido muy poco, es que la que salió dañada. No fue buena. Porque si la otra se estropeó, la que se recogió no fue una uva claro, que estaba óptima, ¿no? Óptima. Sino que probablemente era una uva que no estaba al 100% de condiciones, y eso, para según qué vinos, afecta tanto que a veces los dueños de las bodegas deciden
en una añada, en un año, les parece que la uva es tan mala que deciden solamente hacer vinos jóvenes. Ya. O sea, no hacen ni siquiera los vinos de alta gama, saltarse ese año. Saltarse ese año. Y decir, este año ha sido un desastre. Sí. No. Entonces, bueno, el mundo del vino es lo que tiene, Pablo, que es muy bonito. Cuanto más aprendes, cuanto más vas sabiendo, más cuenta te das que no sabes nada. Ya. Y que hay mucho que aprender. Y a veces uno llega, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Y se hace un nombre y se ve en un nivel y se junta con gente que viene de fuera, que son... Yo, por ejemplo, tuve un socio, uno de los 10 mejores enólogos del mundo, y uno se da cuenta de que hay millones de cosas y que uno todavía tiene que uno todavía no las conoce, no las domina. ¿Sabes qué? Se nos ha ido casi el primer tiempo, pero me siento cómodo, me siento bien, porque en el segundo tiempo podemos estar hablando de algo que para mí es muy importante, o sea, igual que para ti, que es lo que tiene que ver con el maridaje, y algo muy importante, que aquí no vamos a dejar de hablar de arte. Estamos hablando del vino, que es un arte, pero también vamos a hablar de cómo Javier se relaciona con el mundo del arte. Solo decirles algo: estamos en Roku, Fire TV, estamos también en Euforia, estamos en YouTube, estamos en nuestra aplicación y en latinísima.net. Hermano, dime, nos vamos al descanso. Nos vamos y regresamos. Un momentito nada para más. la próxima ya vamos Con a tener abierto. con el vino abierto, Claro, ¿ok? por Para supuesto. Eso ¿me está hecho, entiendes? para entrar en calor. Para entrar en calor, según como tú me enseñaste. Así mismo. Ya. Bueno, mi gente, nos vamos, pero regresamos pronto. Un saludo. Y ya estamos de regreso, ya con la copita servida. Todavía no nos hemos tocado, pero todo está bien, todo nítido, ¿verdad, Javier? No se ha ido nadie. No, ahí no. está todo el mundo. No, ahí está todo el mundo mirando. Parece que les ha interesado el tema de hoy. Parece que ha habido un montón de gente que andaba detrás de que profundizáramos un poquito más en el tema, y yo súper feliz. Sí, la gente lo ha pedido. Javier, hablamos de que todo este proceso lleva, como es lógico, formación, ¿no? Y dentro de la formación siempre nos sentimos influenciados por tendencias, por escuelas, por estilos, y también por maestros, profesores, personas que nos influyen. Me gustaría que me hablaras de eso, o sea, la influencia más fuerte en tu formación como sommelier, ¿de dónde viene? Bueno, yo tengo formación por España, que para mí fue la principal, aunque luego hice varios cursos de sommelier aquí, pero la principal y la base y la básica, yo puedo decir que España me dio el conocimiento y la base, y Estados Unidos me dio la posibilidad de catar vinos del mundo. O sea, en España como que todo está muy centralizado en vino español, porque somos un productor principal. Sí. Y bueno, se puede probar algo de vino portugués, se puede probar algo de Francia. Con permiso. Pero generalmente lo que se prueba es mucho vino, algo de italiano cuando viajas, pero generalmente se prueba mucho vino español. Y Miami me dio la posibilidad de, cuando llegué aquí, vi un mundo de lugares en los que la base que me habían dado en España fue cuando se puso en funcionamiento, y me sirvió para entender lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? En cuanto a tema de vino, que igualmente, como te dije al principio, Pablo, está muy relacionado con la comida. Ahora, algo que yo agradezco muchísimo, y que yo intento, bueno, tú sabes que yo tengo bastante a menudo cenas de maridaje donde yo soy el presentador o el director del evento, o la persona que habla del evento, y muchas veces cuando acabo el evento hay mucha gente que no sabe nada de vino, que sobre todo en Miami, que se está intentando enganchar un poco a esa tendencia, a esa que me dice: Javier, coño, es que tú hablas de vino y se te entiende todo. Y yo eso se lo tengo que agradecer mucho a los primeros profesores que yo tuve en España,
en Toledo. Yo me acuerdo que yo la idea que tenía un sommelier era una persona con el cacharrito aquí y una persona muy distante de uno, ¿no? Muy alejada. Una persona que lo que hacía era que se ponía a hablar y era tan pedante y era tan técnica que lo que hacía era que te diera miedo el vino, que te diera miedo el vino. Y lo primero las dos primeras frases que yo recibí de uno de mis profesores fue esa frase tan manida y tan utilizada de el mejor vino es el que te gusta a ti, que tiene una explicación que voy a dar ahora, o sea, que es verdad, que es real. El mejor vino es el que te gusta a ti, sea el que sea bueno, malo, regular. Es muy importante que ya el sommelier, como está desapareciendo de muchos restaurantes, como no está tan sencillo que estén los restaurantes, nosotros nos tenemos que dedicar a hacer que la gente se acerque al vino y coja amor por el vino y no se aleje asustada. Entonces nosotros al final, ¿sabes en qué nos convertimos, Pablo? En contadores de historias. Al final nosotros somos artistas, porque ¿qué es lo que puede hacer? Yo tengo gente que me sigue en mis mariajes desde más de 10 años. ¿Qué puede hacer que una persona que ya te ha escuchado tantas veces y que muchas veces te pone repetitivo y cuentas las mismas cosas, ¿qué puede hacer que le siga pareciendo todavía interesante venir a verte? Pues yo creo que sin duda, el hecho que ningún mariaje es igual y que cada vino tiene una historia. Y como cada vino tiene una historia y tiene una historia interesante, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente la gente se enamora de que se da cuenta que no es lo que se está tomando, sino toda la historia que hay detrás de la elaboración, de la bodega, de la política de la bodega, de muchas cosas que tiene el vino. Y eso es lo que hace que muchas veces esa gente cobre interés. Entonces, nuestra función, la función del sommelier prácticamente se ha convertido hoy en día, o sea, la última, es en hacer que la gente se acerque al vino, se enamore, no le parezca una cosa complicada, no le parezca una cosa lejana, no le parezca una cosa... desmentir muchos mitos de cosas que luego llegaremos, que se pueden hacer, que si esto es para esto, si esto es para lo otro, que si la botella tiene culo, que si el vino blanco es por una cosa, bueno, pues todo ese tipo de cosas, el llevar a la gente, el acercar a la gente la información necesaria para que vean el vino como una cosa accesible y se enamoren de él y no se asusten y digan, no, yo voy a ir a un lugar y entonces la gente va a empezar a mover la copa y yo voy a quedar en ridículo porque yo no sé. No, el sommelier tiene la obligación de decirle a la gente, esto es un placer para todo el mundo. Si no lo haces te lo estás perdiendo y poquito a poco te va a cambiar, porque mira, eso de el mejor vino es el que te gusta a ti tiene una explicación y es igual que tú vas al gimnasio y el primer día no eres un cachas. Claro, no. Cuando tú pruebas la primera vez un vino, tu paladar está sin información y tu mente y tu cerebro está vacío. Tú no puedes pretender que le guste el mismo vino a una persona que empieza, que muchas veces la gente los critica y se mete con, no, porque es un vino dulce. No, es un comienzo. O sea, esa persona lo que está es arrancando. Educando. Y evidentemente viene de la Coca-Cola, el Sprite, la naranja. No va a entrar en un vino con crianza, duro, áspero, seco. Evidentemente no va a entrar ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a entrar probablemente en un vino que le sea agradable al paladar y a lo mejor va a ser un vino dulce. Nadie que entienda de vino tiene que meterse con una persona que empiece así. Porque probablemente cuando lleve 6 meses, 8 meses, 9 meses bebiendo ese vino, a esa misma persona le cambie el paladar y le pida otra cosa y la misma persona empiece sola, sin darse cuenta, a cambiar. Y luego otra cosa que es muy importante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay uvas, por ejemplo, que nos dan... O sea, todas las uvas nos dan recuerdos a algo. Sí. El vino blanco a fruta, pero a veces a cosas que tienen que ver con limón. Cosas cítricas. Y a veces nos dan a cosas más afrutadas, melocotón, melón, etc. Todos no tenemos el mismo gusto a la hora de comer ni de beber. No. Por ejemplo, en vino tinto hay cosas que hay uvas que son exquisitas, pero por ejemplo tienen muchos recuerdos a verdura. Si tú no eres un amante de la verdura, es muy probable que ese vino, aunque sea bueno, no sea de tu agrado. Yeah. Entonces, por eso el mejor vino es el que te gusta a ti, es real. Yo muchas veces he hecho catas donde doy un vino blanco o rosado o un espumoso para arrancar en el primer tiempo.
un tinto suave y un último vino espectacular. Y hay gente que no le gusta el espectacular. ¿Por qué? Porque su punto de paladar todavía está en el segundo, o sea, todavía está en el primer tinto, ¿no? Y no hay que meterse con eso. El último a lo mejor les parece demasiado seco, que tiene demasiada madera, porque todavía tu paladar no está preparado, para eso. Ahora, Javier, hemos mencionado... Con tu permiso. Sí, claro, adelante. Si esto es una conversación entre amigos. Lógico que... qué bien. Javier, hemos mencionado la palabra maridaje, pero ya quería entrar dentro del maridaje, en sus principios, sus prácticas, pero para eso quería hacerte una primera pregunta. ¿Qué es un maridaje? Bueno, maridaje es la combinación. La palabra maridaje en general vale para muchas cosas que vamos a entrar luego, pero vamos a hacer, por ejemplo, la explicación del maridaje principal. El maridaje principalmente es la combinación de alimentos sólidos con vino, de tal manera que la combinación sea muy agradable a tu paladar y ensalce aromas, sabores, sobre todo que no los mate. O sea, sí puede ser que los ensalce, aromas, sabores, etcétera, pero y sobre todo que no los mate, porque a veces uno hace unas combinaciones tan horribles que a veces no siente la comida o no siente el vino y son desastrosas. Luego, ese tipo de maridajes que en un principio nos vienen a la cabeza de la manera más clásica y tradicional, que es con platos de comida, cremas, pastas, arroces, carnes, pescados, etcétera, ensaladas. Hay cosas muy bonitas que se pueden hacer para darle choques al paladar y para darte cuenta de cosas de comer. Por ejemplo, yo hago maridajes con chocolate y vino. Se hacen maridajes muy curiosos. Se hacen maridajes de quesos, de distintos quesos. Por ejemplo, para que la gente se dé cuenta, que la gente piensa que el queso va con vino blanco, y para que tú vayas poniendo, por ejemplo, quesos desde suaves hasta más fuertes, a manchego, queso azul, etcétera, y te vayas dando cuenta que según va subiendo la intensidad del queso, le tienes que subir la parada al vino, y que probablemente empieces con un vino blanco suavecito y tengas que acabar probablemente con un vino tinto, y dependiendo del queso, a veces hasta con un cuerpo medio. Entonces se pueden hacer combinaciones con chocolate, se pueden hacer combinaciones con embutidos. Yo he hecho en un lugar que me lo pidieron, que fue una cosa divertidísima y me encantó, maridaje con pizza. Maridaje con pizza. También he hecho maridaje con... Había un sitio aquí en Kendall, Pablo, que hacía todos los platos de la comida peruana, que es bien rica, bien exquisita. Habían hecho una especie de adaptación en pan, como una especie de sándwich, pero muy gourmet. Y el hombre, eso fue en la pandemia, y el hombre me decía, ¿pero tú crees que con esto se puede hacer maridaje? Y es lo que te digo, ¿no? Que yo muy orgulloso de mis profesores allí, que tanto me inculcaron que nunca, porque yo tuviera un conocimiento superior de vino que casi toda la gente, o que la mayoría de la gente, que yo me aprovechara de eso. Y él me ponía un ejemplo y me decía, esa persona es carpintero y sabe más de carpintería que tú y no te humilla. Entonces todo el mundo sabe más que tú de muchas cosas y no te humilla. Entonces bueno, yo le explicaba a ese señor que nosotros podíamos hacer un trabajo muy bonito, que además en ese momento era pandemia y ni siquiera podíamos, o sea, lo hicimos como con el restaurante cerrado, era para que él tuviera comida para llevar. Ya. Y hicimos un trabajo precioso, retransmitido en vivo, de combinaciones de comida peruana en distintos tipos de pan gourmet, y quedó espectacular. Con los vinos. Sí. El maridaje, como ya decíamos, tiene reglas básicas, tiene principios. Coméntame, ¿qué es lo que no harías en un maridaje y qué es lo que casi siempre se debe hacer en un maridaje? No importa, o sea, reglas generales. ¿Qué no harías y qué harías? Bueno, el maridaje lo puedes complicar todo lo que tú quieras. Tiene mucho que ver siempre las complicaciones con el del tipo de público que asista. Sí. O sea, según lo entendido que sea el público, lo puedes hacer. Normalmente, lo primero que tú tienes que hacer
cuando haces un maridaje es definir los tiempos. ¿Qué son los tiempos? Un tiempo es la elección de un vino con un plato de comida, o con lo que sea, un canapé, un chocolate, un queso, lo que sea. Eso es un tiempo. Entonces, los tiempos van desde normalmente no se suelen hacer menos de 3, pero bueno, yo, por ejemplo, estuve un tiempo de sommelier aquí en un restaurante español muy conocido. No era sommelier de diario, era sommelier de eventos, nada más. Y venía gente, una parte del público que venía era conocedor de vino o era seguidor de vino. Era una persona que no era de cero, ¿no? Y nosotros llegamos a hacer maridajes ahí de hasta 10 tiempos. De 10 tiempos. Sí es verdad que eran porciones más pequeñas. Obvio. Pero llegamos a hacer reglas. A mí me gusta estructurar y no hacer para adelante y para atrás. ¿Qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, a mí me gusta coger un inicio del maridaje y ir subiendo la intensidad, ir complicando poco a poco. Porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que al paladar le va dando tiempo a darse cuenta de lo que está pasando. Y procesando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú te tomas un vino tinto muy suavecito, pasas a otro más fuerte, no sé qué, y vuelves a otro suavecito? Ese vino, si al principio te pudo saber más o menos suavecito, después no te va a saber, pero luego no te sabe nada. Lo mismo pasa con la comida. Y tienes que virar para atrás con la comida también. Y tienes que, de una comida más fuerte, más tienes fuerte, que volver. Entonces, a mí me gusta mucho ir increciendo y subiendo lo que va pasando para que tu paladar... Es que la misma gente en el maridaje te va diciendo, pero esto es más serio, pero esto es otra cosa. Oye, pero... Claro. Me gusta ver la cara de la gente. Y luego... Me gusta... La gente no piensa que se pueda finalizar cuando ya tú te has tomado, has empezado por blancos o por rosados o por vinos más o menos suaves, has subido la intensidad en tintos. La gente no piensa que tú puedes acabar con un postre, con algo dulce, también con un maridaje. Y a mí me gusta mucho sorprenderles en el último toque, ¿no? Que porque aparte lo último es... En España dicen que una de las cosas que no puede fallar en un restaurante es el café. Porque el café dicen que es la última sensación que se lleva al cliente, ¿no? Ya. O sea, tú has comido fenomenal y el café es una malo, porquería y tú... Es lo último que vas a recordar de ese lugar. Y tú te vas con una idea medio regular del local, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre sorprenderles mucho y creo que lo suelo conseguir con el tema del último plato, que normalmente es postre. Porque normalmente cuando propongo postres dulces, normalmente, y esto es lo más clásico, normalmente pongo espumosos secos o extra secos. Pero cuando pongo postres amargos, y cuando tú me dices amargos, pues por ejemplo puede ser perfectamente un postre que esté rociado con chocolate negro o con algo que sea un poquito amargo. Normalmente es ahí cuando entra la última combinación o el último maridaje es con algo dulce, un moscato o moscato espumoso, algo así. Y entonces la gente se sorprende mucho, ¿no? Porque incluso yo tengo... Fíjate si es importante el tema de las combinaciones, Pablo, que yo tengo mucha gente que cuando va a empezar el maridaje me dice, bueno, aquí hay un blanco y ahí el último es un eso, pero a mí no me gusta, a mí solo me gusta el tinto. Y me dicen muchas veces, mira, a mí no me gusta el blanco y no me gusta eso, pero hoy sí. Fíjate si es importante el maridaje, que a esa persona probablemente lo que pasara no es que no le guste el blanco ni eso, sino que probablemente él pida blanco o pida espumoso, sigue en la misma línea comiendo lo mismo que iba a comer cuando iba a comer un tinto. Y probablemente la combinación sea tan desastrosa que ese vino no se perdió la esencia, le gusta. Claro. Por eso es tan importante. Javi, coméntame algo. Por lo que te he oído decir, podemos pensar en que existe una tipología, que existen tipos de maridaje. Sí, por a partir de los tiempos, a partir de la combinación entre el vino y el producto y el producto sólido que se esté consumiendo. Importante de lo que estamos hablando, el concepto de maridaje, que es la combinación entre vinos y artículos de la gastronomía sólida que estamos consumiendo. Es muy importante eso. Háblame de los tipos de maridaje. Bueno, como te comentaba... Con permiso, yo también me voy a tocar. Sí, cómo no.
Como te comentaba, puedes complicar el maridaje, todo lo que tú quieras Sí. en tiempos. O sea, hasta incluso he visto hasta 10 tiempos, 14 tiempos. Una locura, claro, siempre con un poquito de vino en la copa, un dedito, 2 deditos, y con poco, porque son 14 alimentos. Y evidentemente nadie puede seguir ese ritmo. Y luego también, no solamente en la cantidad de tiempos, sino también en los tipos de maridaje. Cualquier cosa que se te ocurra. Mira, y ahí viene algo que muchas veces me preguntan, y te voy a decir, y cualquier cosa que sea sólida de comer, se puede maridar. Yo he tenido varias experiencias muy bonitas en Miami. Yo durante un tiempo prácticamente hacía un maridaje cada 15 días. Eran muy visitados, con 70, 80 personas, 50, 40. Gente que me llevan siguiendo 10 años. Ahora estoy un poquito más retirado, hago uno al mes, una cosa así, pero en aquel momento hacía mucho. Y yo me acuerdo que yo tuve una temporada muy, muy exitosa, que una parte del éxito de los maridajes era que me llamaba a todo tipo de restaurantes. Me llamaban restaurantes brasileños, de rodicio, de corte de carne, peruanos, españoles, de todo. Y me acuerdo que me llamaban, eran clientes míos, porque yo en ese momento tenía una importadora distribuidora de vino, y me llamaban y me decían, ¿tú crees que se puede hacer un maridaje en un rodicio? Sí. Y yo le decía, es que cualquier lugar que tenga comida, y sobre todo comida de una cierta calidad, se puede combinar. Combina incluso sitios de sushi, he hecho maridajes bellos en sitios de sushi, que la gente decía, pero en un sitio de sushi vas a hacer un maridaje, será todo vino blanco. Pues no, porque ahí ya entra la combinación de, cuando hablamos de cosas que son alimentos neutros para el maridaje, como la pasta, el arroz, y que lo que influye es el acompañamiento, si es carne, pollo, pescado, o las salsas. O la salsa. Entonces se pueden hacer todo tipo de tiempos en los maridajes, y se pueden hacer todo tipo de combinaciones. Como te digo, yo he hecho maridajes en bakeries. Ya. O sea, en sitios... En un bakery, sí. El bakery tiene un montón de alimentos que se pueden maridar con vino. Claro, evidentemente no va a ser lo mismo, por ejemplo, que cuando vas a un lugar donde hay mucha carne, donde pero se puede hacer. Se puede hacer. O sea, que el tipo de maridaje, hay muchos tipos y hay muchas formas de maridar. Espero que te lance una idea para ver si la agarras. Evidentemente vamos a volver a nuestro formato, porque tenemos un montón de invitados que ya están pautados y eso, aunque sí vamos a dejar nuestro huequecito en nuestro eso para seguir hablando de vino, sí, claro, porque evidente. así nos lo está pidiendo la gente. Pero a mí me gustaría, y te lanzo el reto, hacer un día un maridaje live. Okay. Un maridaje en directo, incluso ya veremos si es con alguien de confianza, se puede hacer incluso con algún invitado, pero que ese día el invitado tenga claro que se va a hablar un poquito de él, pero que viene también a disfrutar de un maridaje live. Perfecto, aceptado el reto como parte de este programa, y creo que hasta aquí ha estado todo muy bien en cuanto al tema de vino, maridaje, pero hay cosas de las que yo quiero hablar. Coméntame este vino. ¿De dónde es? ¿Cuál es la denominación de origen? Sus sabores. Coméntame, háblame de este vino que traíste. Este vino... Muéstralo a la cámara, préstame acá. Es un vino... ya cámara, por favor. Nuestra máster lo tenía seteado estupendamente para que se viera aquí. Ajá, ahí, por favor. Ahí. Es un trabajo impecable, y nosotros somos los que se lo hemos cambiado. Sí, ahí está bien. Bueno, el vino... he traído un vinito, no podemos dejar de, cuando hacemos un programa, catar un vinito, porque esto va de arte y va de vino. Yo considero que vengo de Europa, del viejo mundo, donde el vino es un arte. Sí. Yo soy un enamorado completo del arte en toda su extensión. Teatro, de hecho tenemos ya algunas sorpresas, algunas invitadas de teatro. Sí. Cantantes, vendrá alguna también, gente de poesía. Tenemos varias sorpresas interesantes en el futuro, pero yo pienso que el vino también es un arte, y que la persona que se dedica al vino también es un artista. Este vino es español, es de una bodega que ya tuvimos un vino de ellos exquisito hace mucho tiempo, que se llama Bodegas Benetacoa. Sí, creo que fue el primero. El primero, el segundo. El primero, Este es un vino que es de la colección privada del dueño, que se llama Carlos Martínez de Cañas.
es un crianza muy, muy especial porque ellos lo hacen con sus mejores uvas. Es de Rioja Alavesa, de la parte, vasca de la Rioja. Para mí, mi preferida, dentro de las 3 Riojas, mi preferida me parece que es la que hace vinos más modernos. De hecho, a veces incluso se confunde con Ribera del Duero en algunos productos. En este caso es un vino que es crianza y está hecho, hace muy poquitas botellas de ese vino, muy pocas. Parece que lo digo todos los programas, pero es verdad porque casi todo lo que estoy trayendo es de mi bodega personal. Pero y está son cosas bien, que yo, creo que el gusto... que yo voy guardando. Una forma de educar el gusto también. Y normalmente los vinos crianza españoles tienen una estandarización, tienen una norma. Generalmente tienen que tener entre crianza en barrica de madera y reposo en botella, en total tienen que tener por lo menos 2 años, o sea, 24 meses. Muy bien. Normalmente suele estar bastante compensado. Normalmente suelen hacer casi siempre 12 y 12, 12 en un lado y 12 en otro, un poco como para equilibrar. Sin embargo, esto es como un vino de capricho del dueño de la bodega y ha hecho un 16-8. O sea, 16 en barrica y solamente 8 de reposo en bodega. En botella. ¿Por qué? Porque él considera que esa uva escogida en su viñedo para hacer este vino es la de mejor calidad. Ya. Y por tanto no necesita tanto. Muy bien. Yo te agradezco que me hayas hablado todo lo que hemos hablado de vino. Se nos ha ido el tiempo, pero hay algo que no quiero dejar de hablar en el tiempito que me queda. Y es la labor que estás realizando en la promoción y manejo del arte en estas 2 instituciones que representan clandestino y arte clandestino. Por favor. Bueno, yo en realidad, como te digo, soy un amante del arte. De la buena Debo música. tener una parte un poco de vocación artística, por tanto, pues soy sommelier. Y yo tenía una importadora y distribuidora de vino y realmente me gustaba mucho la parte que tenía que ver con el vino, pero me gustaba y con el contacto con el cliente, pero me gustaba muy poco la parte administrativa, la parte logística. Sí. Y entonces, como soy un amante de eso, una amiga mía, a la que agradezco mucho, lo digo siempre, Yasmin Sabina, me sugirió que ella me veía, por mi pasión por el arte, por la música, que me veía muchísimo más haciendo lo que hago hoy en día. Ella fue la que me animó. De hecho, ella se inventó un evento para que yo viera que eso era lo que al final yo quería hacer. Yo ya había tenido locales de eso en España. Sí. Y bueno, me animé, abrí el primero hasta tal punto que a los 6-7 meses dejé el importador y distribuidora y lo que he hecho ha sido abrir más. Y tengo una idea un poco... Soy un poco tan amante de eso que tengo una idea un poco que choca con muchos dueños de locales y con muchos artistas de Miami porque yo he tenido gente que viene y que son buenos artistas y hacen algo diferente a lo que hago yo, hacen cabaret o hacen otras cosas y ellos quieren cantar o quieren hacer cosas con nosotros y a veces como que cada lugar tiene su ángel, show, tiene ¿no? su tipología, tiene claro. Molestan. Pero lo que yo sí intento por todos los medios es tener la mejor calidad de show posible, por un lado, de gente consagrada, y también intento por todos los medios intentar dar todas las oportunidades que puedo. De hecho, ahora hay un día a la semana que se llama Jueves de Talentos, que es para chicos súper talentosos que tienen carreras que quieren proyectar, que ellos ya están tocando a veces en agrupaciones de gente famosa, pero que no tienen dónde presentar su parte individual su y talento. les estamos permitiendo y bueno, que queremos intentar ser parte del aporte del crecimiento de sitios específicos de música, porque en Miami hay muchos lugares donde la gente puede cantar, pero muchas veces son lugares donde la parte del arte o la parte de la música es secundaria. Y nosotros intentamos que sea lo principal. Que la música sea lo principal y la calidad de la tanto presentación. Del sonido como de los artistas. A veces hay gente que nos dice, no, pero es que yo esto lo he visto no sé dónde más barato. Bueno, es que allí. Es otra cosa, no es que tú vas a ese lugar y en ese lugar dan comida a mediodía, no tienen el mismo sonido, no tienen las mismas condiciones. Yo he visto la propuesta artística y no porque estés aquí conmigo, pero reconozco la calidad de la propuesta artística. ¿Sabes qué? El tiempo
El implacable se nos acabó. Te dejo para que despidas. Me dejas despedirme. Te dejo despedirte. Aquí nos despedimos siempre con una frase que ya se ha hecho popular. Sí les pido como sommelier que por favor beban vino, porque acuérdense de algo muy importante, ninguna historia interesante empezó con una ensalada. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Gracias, Javier. Un gustazo. Dale a la campana. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve